carreteras que recorres con tu avión y otras que recorres con tu alma. Bienvenida y bienvenido a Transporta tu Poder. Antes de empezar este episodio, quiero hacerte una pregunta mientras conduces ahora mismo. ¿Sabes realmente hacia dónde va tu vida? No hablo del destino que marca el GPS. No hablo de la próxima entrega. No hablo de los kilómetros que te quedan por recorrer. Hablo de ti. Porque tal vez llevas años conduciendo por la carretera del mundo, pero hace tiempo que dejaste de recorrer las tuyas. Y hoy, mientras avanzas por esta ruta, quiero invitarte a hacer algo diferente. Quiero invitarte a mirar hacia adentro, a observar tus pensamientos, tus emociones, tus heridas, tus sueños. Porque hay viajes que no aparecen en ningún mapa, y esos son precisamente los que pueden cambiarte la vida. Soy Marcel Arroyo y esto es Transporta tu Poder, un espacio para quienes recorren kilómetros en la carretera y quieren avanzar también en su camino personal. Abróchate el cinturón, respira profundo y acompáñame, porque el viaje de hoy empieza ahora. Durante años hemos aprendido a revisar los neumáticos, controlar la carga, vigilar el combustible, el tacógrafo y prestar atención a cada ruido que hace nuestro vehículo. Pero hay algo que pocas veces nos enseñaron a revisar: a nosotros mismos. Porque mientras recorremos miles de kilómetros por carreteras, ciudades y fronteras, también recorremos otros caminos que nadie ve. Los que ocurren dentro de nosotros. El miedo que aparece cuando la vida cambia de dirección. La tristeza que acompaña algunas despedidas. La ansiedad que viaja en silencio durante largas horas de conducción. La rabia que acumulamos cuando sentimos que nadie nos comprende. La soledad que a veces se sienta en el asiento de al lado. Y esas emociones forman parte de la vida de cualquier conductora y conductor. Da igual si conduces un camión, una furgoneta, un autobús o cualquier otro vehículo. Da igual si llevas un día en la carretera o 20 años. Todos tenemos historias que contar. Historias que no aparecen en las partes de ruta. Historias que no figuran en los documentos de transporte. Historias que suceden dentro de la cabina y dentro del corazón. Por eso he creado esta miniserie especial, Las emociones al volante. Un espacio donde vamos a hablar de aquello que muchas veces callamos, de las emociones que nos acompañan cada día, de cómo reconocerlas, de cómo entenderlas y sobre todo de cómo gestionarlas para que no sean ellas quienes conduzcan nuestra vida. Porque las emociones son como los indicadores del tablero. No están ahí para molestarnos, están ahí para mostrarnos algo importante. Así que durante los próximos episodios te invito a hacer algo diferente. Mientras conduces, mientras escuchas el motor o mientras recorres la ruta, escúchate también a ti. Porque quizás el viaje más importante que vas a realizar no es este delante de tus parabrisas, quizá esté dentro de ti. Bienvenido y bienvenida a esta nueva ruta. Bienvenida y bienvenido a las emociones al volante. Hoy no vamos a hablar de la carretera que pisas, vamos a hablar de lo que llevas dentro. Muy buenos días, viajeros de esta ruta de hoy, donde hablaré de la rabia, esa emoción que nos conduce a ir con el motor revolucionado. Todos hemos visto a alguien perder el control del volante, gritar, golpear el volante, acelerar sin pensar. Pero la verdadera pregunta es: ¿qué pasa cuando vivimos así por dentro? La rabia puede hundirte o puede ser la gasolina que te lleve a tu mejor versión. Esta es mi historia. Durante años estuve trabajando como conductora de autobuses. Empecé a trabajar en una empresa en la cual tenía estabilidad. Trabajaba de lo que me gustaba, que era conductora de autobuses. Y en un momento de la vida
la empresa decide comprar un camión, sustituir el autobús por un camión, porque llevábamos más peso. Tenían que comprar uno nuevo porque el autobús que había ya era muy viejo, y ahí todos, porque la mayoría eran hombres, tenían ya su carnet. Se lo habían sacado en la mili, se lo habían sacado por tener otro trabajo hacía muchos años, pero yo llevaba años queriéndomelo sacar. Desde los 18 quería sacarme el carnet de camión. Habían pasado 30 años después y seguía sin sacarme el carnet de camión, y en ese momento la empresa me obligó a sacarme ese carnet. No era obligación, podía haberme marchado y haber seguido en otra empresa de autobuses, pero estaba a gusto, acababa de tener una estabilidad, una comodidad, y ahí empecé a sentir una rabia que empecé a enfadarme con el mundo, enfadarme con mis jefes, con mi empresa, hasta decidí incluso pensar en marcharme de ahí. Pero mi conciencia había cambiado. Empecé a preguntarme, ¿por qué esta rabia? ¿De dónde me viene? Ahí saqué millones de cosas. Porque la pregunta no es sentir rabia, es ¿qué haces con ella? Y ahí me di cuenta de la rabia que tenía conmigo misma. Estaba enfadada conmigo por todo lo que llevaba años callando. El no haberme sacado ese carnet me supuso una rabia que no entendía. Ahí descubrí la rabia que conmigo misma había experimentado. ¿Por qué no me había sacado el carnet entonces? Hacía 30 años. ¿Por qué estaba permitiendo esa situación? ¿Por qué estaba enfadada con el mundo? Ahí descubrí que era lo que yo quería ser: conductora de camiones. Ahí vino la inspiración, ahí vino la motivación, ahí vino la alegría, y empecé a sacarme todos los carnets: el C, el E, el CAP, el ADR, todos. De ahí me sentí plena, me sentí que había estado años postergando de sacarme un carnet de camión, por miedos, por inseguridades. Todo había venido a mí para darme cuenta de esa emoción. Es una emoción no expresada, que grita para escucharla. La pregunta no es sentir rabia, es ¿qué haces con ella? La rabia mal dirigida destruye, la rabia reprimida intoxica, la rabia bien enfocada impulsa. La rabia nos viene de una sensación de injusticia, incomprensión, de una frustración, algo que creemos que tendría que ser así. Y ahí te abres a las opciones. Coger el hecho que me parece injusto y me hago la víctima, me digo porque a mí, y me sumerjo en esa rabia sin sentido que no trae nada bueno. Obsérvate cuando aparezca para comprobarlo. O por el contrario, me digo, esto me da rabia, me quema, me pone en marcha, me permite sacar mi mejor versión, demostrándome a mí y a otras personas hasta dónde soy capaz de llegar. La rabia te eleva al máximo, te acciona, te hace moverte si la utilizas bien. Y cuando no la gestionamos, termina explotando. Cuando aparezca esa rabia, pregúntate, ¿qué dice esto de mí? ¿Qué me enseña esta situación? ¿Qué necesito expresar y sigo guardando? ¿Qué herida hay detrás de mi enfado? Cuando te pase algo con un conductor y veas que saca esa rabia incontrolada, que no sabes el por qué, sonríele, porque no va contigo. Esto me ha pasado muchas veces: sacar mi camión, ir incorporándome hacia el carril, ver que no me dejan, el coche de atrás no me deja incorporarme, y yo voy incorporándome poquito a poquito. Se siente frustrado porque
me he salido con la mía. En ese momento empieza a chillar, a gestionar con las manos, a decirme barbaridades, y yo le sonrío, porque no tiene sentido. Veo que esa rabia viene de él. Si lo piensas bien, la situación no tiene nada que ver. O igual que esta semana me pasó con una conductora. Parada yo en un semáforo, me vino a toda velocidad y se quedó casi pegada en la puerta del conductor. La miré y le dije, así con las manos, si no me había visto. El semáforo se puso en verde. Arrancó la velocidad, se puso delante de mí, me frenó, empezó a gestionar con las manos por el retrovisor y yo sonreía y le decía, ve hacia adelante, no voy a discutir contigo, porque no va conmigo. Luego hizo gestos pues de mala educación. Ahí todos sacamos una rabia en un momento dado que no sabemos gestionar. Lo importante es ver que esa rabia no va contigo. Y si la tienes tú, preguntarte todo esto que te he dicho, que te va a servir. Me gustaría que hicieras esto. Una lista con 2 columnas. Y en una de ellas pusieras lo que me enfada y en otra pusieras lo que necesito. Porque detrás de toda rabia existe una necesidad no atendida. Una de las frases que me repito a menudo cuando aparece la rabia es esta. En este momento convierto mi rabia en energía para ser mi mejor versión. Guárdatela y dila cuando aparezca ese momento en el cual resurge esa rabia incontrolada. Y párate y dila en voz alta. Porque la rabia no es tu enemiga, es una señal. Escúchala antes de que tome el volante. Antes de despedirnos, quiero que te lleves una última reflexión. La carretera termina, las rutas cambian, los destinos llegan, pero el viaje más importante siempre será el que haces contigo mismo. Así que cuando apagues el motor hoy, no apagues también tus sueños. No ignores tus emociones. No olvides las preguntas que este episodio dejó en tu mente, porque cada kilómetro recorrido te acerca a un lugar, pero cada toma de conciencia te acerca a quien realmente puedes llegar a ser. Gracias por compartir este tramo del camino conmigo. Soy Marcel Arroyo y recuerda, no solo transportas mercancías ni viajeros, transportas tu fuerza, transportas tu aprendizaje, transportas tu propósito y sobre todo, transporta tu poder. Nos escuchamos en la próxima ruta. Tú tienes las llaves.